días, damos una cordial bienvenida a nuestra audiencia de Uno Libre como tú. Soy Mario Morales, defensor del televidente del Canal 1, y este es el espacio de todos ustedes, nuestros amables televidentes. Desde aquí, ustedes tienen voz para ayudarnos a hacer una mejor televisión, a construir un mejor canal, a interpelar a quienes hacen posible nuestra programación. Recuerden que recomendaciones, dudas, inquietudes y aportes nos los pueden escribir a través de la página canal1.com.co o al correo defensor@canal1.com.co. Todas sus sugerencias son bien recibidas. Reiteramos la bienvenida a su casa y a su tribuna. Cada hora hay en promedio cerca de 45 riñas solo en Bogotá. 4 de los 36 asesinatos que hay cada día en nuestro país son por intolerancia. Los enfrentamientos entre ciudadanos, agresiones en espacios públicos, peleas con y sin armas que alguna vez fueron percibidos como episodios aislados, hoy parecen formar parte de la rutina informativa. Según el informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, en algunos países de América Latina, más del 60% de la población urbana afirma haber presenciado algún acto de violencia en vía pública durante el último año. En ciudades como Ciudad de México, Buenos Aires o Bogotá, estudios de observatorios de seguridad urbana han registrado un aumento del 15% al 25% en casos de agresiones entre particulares en espacios para todos. Los noticieros han convertido estos momentos de violencia urbana en contenido frecuente y espectacular. ¿Qué papel estamos jugando en la televisión al transmitir constantemente este tipo de hechos sin contexto? Visibilizar estas situaciones permite reconocer un problema social creciente en la falta de tolerancia, la fragilidad del tejido ciudadano y la violencia como recurso. Muy bien, para hablar de este tema, profundizar en sus causas y en sus tratamientos, nos acompañan esta mañana Audrey Mena. Audrey es abogada, magíster en Derecho Internacional de los Derechos Humanos y actualmente se desempeña como subdirectora de YES, Acción Jurídica, organización dedicada a la defensa de los derechos de las personas. Audrey, buenos días, bienvenida. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Gracias por aceptarla. También está con nosotros Lina Marcela López, directora ejecutiva de Despacio, con maestría en transporte y urbanismo. Cuenta con experiencia en la planificación, coordinación, diseño e implementación de proyectos de movilidad urbana. Bienvenida, Lina Marcela. Muchas gracias, Mario, por la invitación. Gracias por aceptarla. Y está con nosotros Lee Cuellar, directora y cofundadora de Sentido. Enseña, escribe y desarrolla proyectos relacionados con diversidad. Lee, bienvenida, buenos días. Buenos días, Mario. ¿Cómo Gracias estás? por la invitación. Gracias por aceptarla. Y también está con nosotros Mónica Costa, psicóloga especializada en psicología clínica y de la salud, magíster en psicología oncológica. Buenos días, Mónica. Buenos días, Mario. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto acompañar a la audiencia del Canal 1. Y están nuestros televidentes que ya comienzan a plantear su perspectiva sobre el tema que ellos mismos nos propusieron. Pues la intolerancia es un problema que viene de formación de los niños. No existe en los hogares, desafortunadamente, una buena educación, una buena formación, una buena cultura. Comunicar a través de cómo lo podemos mejorar la comunicación y cómo podemos ser más tolerantes en el día a día con toda la situación que está viviendo el país. Es informar de una manera más responsable sin recurrir tanto a la historia que nos generó tanto dolor. Realmente lo que necesitamos es un mensaje o un impacto ante la sociedad que nos concientice de que debemos ser tolerantes y no podemos estar peleándonos por cosas que, por ejemplo, la cuestión de la política, ahora todo el mundo se pelea por bobadas y pueden ocurrir casos trágicos. Cuando lo muestran en noticieros, me parece que es más con el fin de ese morbo de que sí, nosotros apoyamos, sí, solo muestran el video, así pasó esto en Transmilenio, un hecho de intolerancia, pero me parece que nunca proponen algo, alguna medida que digan, vamos a hacer esto para prevenir. O sea, las noticias en general lo que aportan es miedo, siempre. Pocas veces uno razona en decir, bueno, en realidad esto lo hacen en pro del beneficio de la gente, de que tenga más cuidado, más resguardo. Creo que no pasa por ahí.
creo que no ayudan mucho porque muestran la noticia como tal, pero como que no hay una reflexión acerca de la situación. Entonces, tras de que estamos en una sociedad un poco agresiva por todas las circunstancias que pasan, y si no nos ayudan ustedes un poquito, pues está un poquito complicada. ¿Un poco agresiva, Lina, la sociedad, o muy agresiva? Bajemos al acelere, vivamos las ciudades a la velocidad adecuada. Pero si en transporte siempre nos han dicho que el enfoque es movernos lo más rápido posible de un punto A a un punto B, y usted combina eso con ciudades congestionadas, con ruido, con llegar rápido al trabajo porque salí tarde, claro, es muy posible que en una interacción con otro ciudadano, con otro medio de transporte, su reacción sea negativa o violenta. Pero no debe ser ni negativa ni violenta. Es lo primero que hay que decir. El otro no tiene la culpa de tu tardanza. De pronto tú tampoco la tienes, pero el que está alrededor menos. Yo creo que digamos que la actuación del otro puede detonar una reacción en mí, pero tengo varios caminos. O no reaccionar, porque puede que tenga miedo, desconfianza de lo que suceda con un desconocido en el espacio público, o si reacciono y externalizo lo que estoy sintiendo, lo puedo hacer de forma pacífica o de forma agresiva. Si lo hago de forma pacífica, posiblemente en el otro voy a recibir también una respuesta pacífica. Si lo hago de forma violenta, la reacción natural del otro va a ser violenta. Entonces la idea es poder calmarnos, respirar, hacer un análisis de lo que está pasando para poder comunicar de forma asertiva esa inconformidad y no generar una reacción violenta en el otro. Muy bien. Audrey, tolerancia, dicen nuestros clientes. ¿Esa es la palabra? ¿Y está bien interpretada? ¿Tú qué piensas? Yo siento que estamos en un contexto muy particular en donde como sociedad hemos normalizado cosas y decir que somos violentos y que así debe ser y que debemos tramitar todos nuestros inconvenientes desde la rabia, desde el dolor. Yo creo que tenemos que hablar de por qué se genera eso y también que hay un contexto histórico para que hoy respondamos al acelere o a las dinámicas normales del día a día de una sociedad como Colombia con más violencia. Entonces, yo creo que no es solamente hablar de tolerancia como un término, sino que es lo que hemos construido también en términos de acceso a derechos, de vida digna, del estar tranquilo, de vivir sabroso, que nos permite, por ejemplo, disfrutar de un simple escenario que es salir a la calle a cumplir diligencias. Entonces, no es solamente hablar de tolerancia como un término, sino que nos toca sentarnos como sociedad a mirar realmente qué es lo que está originando ese estrés colectivo a la hora de abrir tu puerta de tu casa y encontrarte con otro ciudadano que igual que tú tiene un contexto de vida seguramente diferente y que está pasando por otras cosas. Sobre todo porque a veces la tolerancia se entiende desde un pedestal. Yo te tolero, yo te soporto desde mi trono. Yo acepto que me pises, está bien, que me empujes. No, es una concesión que te hago y esa es una percepción del término completamente inadecuada. ¿Tú qué piensas? Sí, yo también creo que la idea de la tolerancia es un poco ambigua porque es como de quiero o no respetarte y lo voy decidiendo por medio de la tolerancia. Y también creo que hay algo muy complejo y es asumir que todo lo que sucede en la calle es contra mí. Y se pierde y se borra la línea de cuando las cosas que suceden en la calle sí son contra mí. Porque las personas y las comunidades que experimentan discriminación sistemáticamente en este país, pues sí les suceden cosas que son contra ellas y contra lo que representan en la sociedad. Eso es lo que vivimos en las calles, en el transporte, en las vías. Y encima prendemos el televisor y está el relato legitimando, revalidando este tipo de contenidos. Mónica, ¿tú cómo lo ves? Desde la psicología clínica y social sabemos que la exposición frecuente y sin filtro a imágenes explícitas de violencia como las que se difunden masivamente en los noticieros no son inofensivas. La ciudadanía empieza a vivir en un estado de hipervigilancia emocional, lo cotidiano se ve como amenazante y la confianza básica en el otro, en el vecino, en el desconocido se deteriora. Y encima uno en la casa o en su círculo social recibe este tipo de indicaciones. ¿Y tú te dejaste? ¿Y tú lo permitiste? ¿No? Entonces, otra vez nos sentimos los dueños del lugar y los demás son los intrusos. Y no es así, Lina. Sí, es que si desde los medios de comunicación se sigue reforzando esa comunicación hacia prácticas violentas,
hacia comportamientos que son frecuentes, las personas van a creer que esa es la norma aceptada. Entonces, si veo una noticia donde hay una riña o donde hay un desencuentro en el transporte público o en el espacio público y la reacción esperada de la sociedad es actuar de forma violenta y no se cuestiona o no se llega a, como a decir, bueno, entendamos por qué pasa esto, llevémoslo a una reflexión de tolerancia, la gente va a pensar que eso es lo aceptado. Más televidentes preguntando, veamos. Teniendo en cuenta el grado de intolerancia y de agresividad que manejamos en general los ciudadanos en esta sociedad, ¿ustedes cómo consideran que el Estado podría educar mejor y cómo se podría unir el Estado y el sector privado para llegar con un mensaje directo a la ciudadanía que los conecte con ser más empáticos, tener más paciencia, ser más solidarios y tratar de vivir en mejores condiciones para todos? La pregunta, Audrey, es si le corresponde al Estado y si el Estado en lo nacional y en lo digital está haciendo algo, porque por ahora desentendidos completamente del asunto. Pues yo particularmente pienso que es una responsabilidad de todos, ¿sí? De todas las personas pertenecientes a un país como Colombia. Y cuando hablamos de este tipo de reproducción de imágenes violentas, y por ejemplo en el caso de las comunidades o de las personas afrodescendientes, no es solamente la repetición de imágenes, es configurar contextos de violencia simbólica que tienen, digamos, serias consecuencias en las personas afrodescendientes. Y esas serias consecuencias se ven no solamente en la violencia policial selectiva, el relacionamiento conflictivo con las fuerzas del orden e incluso la exclusión de oportunidades por el reforzamiento de imaginarios que hacen cualquier tipo de videos que refuerza situaciones de conflictos que no son verificables, en donde la persona, incluso peor aún, es identificada. Entonces no solamente estamos hablando de pasar un video en redes sociales o que el Estado haga pedagogía con campañas. Primero tenemos que reconocer que hay unos problemas que son estructurales de Colombia, y es que reconocer que normalizamos la violencia. ¿Cuáles deberían ser los roles de los noticieros? Le preguntamos a Mónica al momento de narrar este tipo de relatos y si los debe incluir en su agenda o no. Es un periodismo que reacciona pero que no reflexiona, que muestra pero no explica, y eso tiene consecuencias sociales profundas porque refuerza la polarización, debilita el sentido de comunidad, nos hace más intolerantes y menos solidarios. Como sociedad necesitamos medios que no solamente informen, sino que inviten a pensar críticamente, porque informar sin ética y sin contexto también puede ser una forma de violencia simbólica. Muy bien, nos escriben nuestros televidentes diciendo esto, Lina. Durante mucho tiempo la calle y los relatos audiovisuales decían que los dueños de las calles eran los vehículos particulares. Después llegaron los taxistas, ¿no? Eso dicen los televidentes, y se apoderaron de las calles. Nosotros vivimos y trabajamos. Y ahora llegaron las motos, que no respetan, dicen nuestros televidentes, y que se sienten los dueños absolutos, bloquean, se toman las ciclovías, se toman las rutas, etc. ¿Eso lo legitiman los medios? Cuando yo salgo de mi casa estoy en interacción constante con diferentes personas, pero los medios de comunicación sí tienden a pensar que el espacio, sobre todo la calzada vehicular, es solo para los modos motorizados. De entrada, el espacio público es para peatones, ciclistas, personas que van a pie, personas que van en moto, personas que van en transporte público. Y la tolerancia es precisamente esa negociación que se da en el espacio de convivencia. Yo puedo estar ahí en mi bicicleta o caminando, respetando el otro, pero siendo consciente que puede suceder una interacción. Esa interacción con la moto, que en estos momentos es el vehículo que más señalan los televidentes, la ciudadanía y los medios de comunicación, debe partir de un principio del respeto. ¿Qué es lo que pasa? Que como ya son tantos y están haciendo o infringiendo normas que se ve como el común o como lo aceptado, como ir rápido, no parar en los semáforos, no cederle la vía al peatón o al ciclista, obviamente se vuelven el foco de violencia y en muchas de las ocasiones son los que más mueren en incidentes o en siniestros viales. Ahí el mensaje es respetar el espacio del otro y sobre todo generar conciencia de que todos tenemos derecho a estar en el espacio público. Y acuden a una falsa solidaridad cuando alguno de ellos se ve implicado porque todos lo respaldan. Tú como ciclista, ¿lo vives? ¿Cómo lo vives? Sí, ser ciclista en Bogotá yo creo que tiene unas ventajas muy grandes, y es que hay ciclorrutas en muchas partes y creo que eso es un triunfo de esta ciudad y que en general se respetan.
Sí siento que también hay una ironía y un poco yendo a lo que Lina estaba diciendo, y es que la gente se queja mucho a los motociclistas, pero quiere que el domicilio le llegue en menos de 10 minutos. Entonces también es como, bueno, si tú quieres que el domicilio te llegue en menos de 10 minutos, no te quejes después porque los motociclistas tienen que llegar muy rápido y si no, no los multan. No los estoy justificando, pero también creo que hay una dinámica de por qué ellos tienen que llegar tan rápido al lugar. Es porque hay unos usuarios que les están demandando que lleguen pronto. Yo como ciclista me he sentido en momentos de peligro, principalmente por los motociclistas y debo decir por las personas que tienen patinetas también. Que también hay como una dinámica de no soy moto, pero no soy bici y por lo tanto no tengo que respetar ninguna de las normas y eso me parece que es desafiante. Muy bien. Audrey, entonces la prelación es peatones, ciclistas, motociclistas, vehículos. Pero la prelación para todos son las señales de tránsito, es decir, no por peatón yo me puedo saltar la señal de tránsito, no por ciclista o motociclista, frente a los vehículos me salto la señal de tránsito. ¿Hacemos pedagogía en los medios al respecto? No, yo creo que no. Esa pedagogía, incluso las escuelas de conducción y demás están dejando de hacer ese tipo de pedagogía por centrarse en lo que implica que el ser humano maneje un carro, una moto o esté en interacción. Ellos le llaman sostenibilidad vehicular, una cosa así. Y para mí ahora tiene mucho sentido en la medida en que tú no te puedes sentar a manejar o querer interactuar con los demás en la sociedad si tienes problemas o cargas psicológicas detrás, ¿sí? Y no estoy hablando de problemas mentales, sino que estamos hablando también de lo que genera, digamos, prender la televisión en estos días a las 5 o 6 de la mañana antes de salir a tu casa, al mediodía, digamos, la carga emocional que están teniendo los medios de comunicación en los seres humanos, digamos, la comunicación no es neutral, ¿sí? O genera violencia o ayuda a desmontarla, y en este caso estamos teniendo un rol que podemos definir que está hacia esos escenarios un poco de sensacionalización de todo lo que pasa. Entonces la gente sale de su casa con el estrés ya de lo que está pasando en el país, no dispuesto a ver señales, a ver personas, sino dispuesto a ver cómo defenderse. Entonces esa predisposición que hay también en la sociedad en general incluye también un escenario de cómo nos interrelacionamos con los medios de transporte. Y ese señoísmo hace que se expulse de la cotidianidad la empatía de las que ustedes hablaban antes de comenzar nuestra grabación. Veamos más televidentes preguntando. Hemos perdido la capacidad de dialogar, de ponernos en los zapatos del otro, de arreglar las discusiones sin agresión. ¿Creen que podemos solucionar todos estos problemas y volver a una convivencia de respeto, promoviendo espacios de educación continua? ¿Perdimos la capacidad de empatía en los medios y en la calle, Lee? Yo creo que los medios sí tienen una responsabilidad muy, muy importante en cómo están exacerbando la rabia, el malestar, el miedo. Y creo que también, como lo decía una de las televidentes, también es no invitar a la reflexión de que además el espacio público, como está configurado en este momento en las ciudades de nuestro país, no es un espacio que hace que todas las personas se sientan bienvenidas. Tenemos claridad de que hay unos espacios que son como las de esas personas, ¿no? Como que se queden allá y que no salgan. Y creo que también es una reflexión muy importante no sé si hemos perdido la empatía, sino cómo podemos ampliarla, alimentarla y reconocer que algunas personas, por ser quienes son, por las características que tienen, son menos bienvenidas en estos espacios o son perfiladas por la policía o son rechazadas, no les permiten el ingreso por cómo se ven, por cómo hablan, porque parecen ciertos delincuentes, por ser percibidas. Y creo que también es una conversación que nos corresponde a no solamente quejarnos si perdimos o no la empatía y la capacidad de dialogar, sino nosotros desde qué lugar nos estamos parando para hacer que todo el mundo se sienta bienvenido en la ciudad, lo que decía Audrey de el derecho a la ciudad. Muy bien. Y la manera como gestionamos nuestras emociones. No lo aprendemos en la casa, no lo aprendemos en la escuela, no lo aprendemos en los medios, no sabemos cómo gestionar nuestras emociones, particularmente esas emociones negativas, Audrey. Yo creería que, bueno, sí, efectivamente estamos en un momento en el que todo está rápido, todo tiene que llegar ahora y eso nos genera ansiedad. Sí, nos genera ansiedad y los medios de comunicación, como dice Lee, están contribuyendo a que no podamos gestionar ni siquiera la racionalidad de entender qué es lo que está pasando en un contexto de violencia urbana, por ejemplo. Pero ahorita un poco hablando de las responsabilidades que se generaba en todos, el poder gestionar las emociones, el poder dialogar. También siento que los medios de comunicación tienen un rol
especial, y es no solamente la transmisión de televisión, sino que estamos hablando de responsabilidades de no generar discursos de odio con lo que hacen. Y los discursos de odio hacen también que no podamos gestionar nuestras emociones desde el amor, sino desde lo que rechazamos del otro y esa imagen gráfica que nos generan los medios de comunicación. Entonces, es una corresponsabilidad, y que sí, no estamos gestionando, el tiempo no nos está dando para gestionar la humanidad que hay detrás de la situación, que es lo que más es preocupante, porque al deshumanizar las sensaciones, los sentimientos, estamos perdiendo el sentido de sociedad y el sentido de ver al otro como un ser humano. Hasta el cómo de descargar esas emociones negativas entre quienes tienen el rol de gestionarla, contra los gestores sociales, los gestores de tránsito, contra la misma policía, ¿verdad?, que tiene la misión justamente de gestionar. Entonces nos sentimos más fuertes si los atacamos a ellos. El año pasado, por ejemplo, hubo 15 agresiones graves contra gestores y policía. Este año, en el primer semestre, ya iban en 25. Parece chiquito el número, pero es un síntoma grave de lo que estamos haciendo con esas emociones. Recuerden los operadores por los cuales ustedes pueden sintonizar este y los demás programas del Canal 1. Su opinión es muy importante para nosotros. Nos pueden escribir a través del correo defensor@canal1.com.co. Abramos el buzón y veamos algunos de los mensajes que ustedes nos han hecho llegar recientemente con Cristina. Cristina, buenos días. Buenos días, Mario, y buenos días a nuestros televidentes. Nuestro primer correo dice: ¿por qué este canal no presenta películas los fines de semana y mucho menos después de las 10 de la noche? Presentan una programación que no tiene importancia. ¿Por qué no presentan miniseries, películas, novelas? Nos escribe Angelina Jaramillo. Ese ha sido el sello de este canal a lo largo de más de 7 décadas y la gente lo identifica, no hay que perderlo. Cristina. Nuestro segundo correo dice: me gustaría que la programación especial de las 10 de la mañana se reemplazara con la transmisión de series coreanas. Nos escribe Erika Hernández. Aprendieron a hacer telenovelas y las hacen muy bien. Y aquí tienen un público cautivo que reclama franjas en ese sentido. Cristina. Nuestro tercer correo dice: la programación del Canal 1 se convirtió en una rutina maluca. Ya no emiten historias, solo unos programas sin sentido. Era el único canal que servía. Si no mejoran, tocará irse para las redes sociales. Nos escribe María Eugenia Moreno. Es muy importante este comentario de la televidente en el sentido de que solemos en estos medios echarle la culpa a las redes sociales que nos están quitando audiencia. De pronto nosotros los estamos empujando para irse por allá. Agradecemos a nuestros televidentes que se comunican con nosotros y a Cristina por reportarnos esas comunicaciones. Sigamos con los televidentes y entremos en la perspectiva de solución. ¿Qué proponemos? ¿Qué le proponemos a los medios? ¿Qué le proponemos a la televisión? ¿Qué esperan los televidentes? Veamos. Aprovechen ese poder tan grande que tienen como canal para incentivar a las personas a que sean espirituales, a que dejen tanta soberbia que tienen y agachen la cabeza. Nos falta mucho eso a nosotros. Conservar la calma, porque pues desde mi persona también a veces uno por el estrés o que uno sale con mal tiempo, quiere, digamos, como que todo sea ya y, digamos, todo tiene un proceso y un tiempo. Generen realmente un impacto en la sociedad sobre la intolerancia y pues la importancia sobre la misma, porque pues lamentablemente acá en Bogotá evidenciamos bastante intolerancia en el transporte público, en las calles. Que desde los hogares, desde las casas, se pueda tener la tolerancia con los niños, con los adultos, con todos los que permanezcan allí, para que cuando nuestros estudiantes lleguen a los colegios, desde allí nosotros podamos trabajar. Audrey, vuelve a aparecer la tolerancia y la soberbia, como dice nuestra televidente. ¿Qué hacer? Recomendaciones que tú nos haces. Bueno, desde ILEX Acción Jurídica, que es un poco donde trabajamos por la justicia racial en este país, hemos entendido que, digamos, los discursos de odio, la viralización de videos que generan indignidad no se resuelven solamente con un tema de campañas pedagógicas o ni siquiera con litis, es decir, con litigio, con acciones judiciales, sino que estamos hablando de políticas estructurales, tanto externas como externas, de los medios de comunicación que permitan primero tener personal
capacitado para también poder entender el contexto sobre el cual se establece un video, un programa. Es decir, necesitamos representatividad de esos que generalmente están siendo los más señalados en nuestros medios de comunicación. Entonces, primero nosotros pensamos que las comunicaciones no solamente transmisión en televisión, sino que implica saber quiénes están elaborando las noticias, bajo qué insumos se están elaborando, cuáles son las fuentes de noticias, ¿sí? Cuáles son las fuentes y los medios de verificación. Y eso hay que analizarlo con seriedad. Y segundo, también hay una responsabilidad es un gran poder, como lo dijo un televidente, y la forma como se generan las narrativas no pueden seguir siendo las mismas. Entonces no podemos seguir transmitiendo narrativa desde el odio, desde los estereotipos, desde la discriminación, desde el racismo, sino pensarnos también cómo generar contenidos que nos lleven a la unidad, pero la unidad es del entendimiento que somos una sociedad diversa y que todos merecemos respeto. Entonces hay una norma de contenidos que hay que revisar, pero también de quiénes están generando esos contenidos en la televisión nacional y en los medios de comunicación. Audrey, muchas gracias. Audrey Mena, abogada, magíster en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Lee, ¿tus propuestas? Bueno, mi propuesta es primero cuestionar si para qué incluir contenidos de riñas, peleas, violencia contra las personas en los noticieros y en los contenidos, y si eso es una guía para buscar más clic, para buscar indignación que aumente el acceso a los contenidos que se están produciendo. Creo que también hay que seguir insistiendo en que consulten a las personas que somos especialistas en derechos humanos, que consulten a las personas que son especialistas en movilidad o en cualquier otro tema que se esté presentando, y no solamente quedarse en la exposición de los videos que se encontraron en redes sociales, que fueron virales, para que además la gente que no está en redes sociales los pueda ver, sino también qué podemos conversar de ahí y cómo podemos reflexionar sobre cómo crear una sociedad más abierta y más incluyente para todas las personas. Muy bien, muchas gracias, Lee, por estar con nosotros. Lee Cuellar, directora y cofundadora de Sentido. Y Mónica, tus propuestas, tus recomendaciones. Cuando se muestra un acto violento, el medio debería incluir contexto social, análisis estructural y sobre todo voces de quienes trabajan en la prevención. No basta con decir qué pasó, hay que decir por qué pasó, cómo se llegó hasta allí, qué alternativas existen para transformar esa realidad. Diversas investigaciones muy interesantes se han encontrado que cuando el contenido mediático activa la empatía por medio de historias humanas, de reflexiones profundas, de miradas plurales, las respuestas sociales cambian, se promueve la cooperación, la solidaridad, la acción informada. Por lo tanto, pues el reto para los medios es entender que no basta con atraer audiencias, sino que hay que contribuir a formar una ciudadanía crítica, informada y empática, y eso no solo es posible, sino que es urgente. Mónica Acosta, muchas gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias, Mario. Fue un placer acompañarles. Hasta luego. Bien, Mónica Acosta, psicóloga, especialista en psicología clínica y de la salud. Lina, tus recomendaciones, tus tareas. Bueno, lo primero es que si la motivación de los medios de comunicación es el rating, hay que encontrar noticias positivas de forma consciente para generar un rating positivo. Es como, bueno, tenemos 365 días de oportunidades para comunicar algo a los televidentes, miremos qué positivo también nos puede generar ese rating. Lo segundo, bajarle un poquito al sesgo. Uno ve a veces periodistas preguntando algo en la calle y así el ciudadano le diga algo positivo, él tiende a llevarlo a través de las preguntas a que diga, sí, hay mucha congestión, o sí, usted no logró llegar a su casa de esta forma. Entonces, bajarle un poco al sesgo porque hay un ejercicio implícito en el periodismo que es investigar. Y lo tercero, desde Despacio, nosotros promovemos experimentos que buscan que la ciudadanía se conecte, generar confianza. Entonces, abrir lugares desde los cuales la gente pueda hablar, mostrar cómo se conecta con la comunidad. Nosotros hemos hecho ejercicios, por ejemplo, de hacer jardines verticales con las empresas que están en nuestro mismo edificio para generar esos espacios de conexión. Conocer al vecino, hablar, entender la realidad del otro nos puede ayudar a bajarle un poquito al acelere, a ponernos en los pies de las otras personas y generar un poco más de tolerancia. Saludar, dar las gracias, preguntar cómo están. Son asuntos básicos de educación elemental. Lina, muchas gracias. A ustedes, gracias por la invitación. Lina Marcela López, directora ejecutiva de Despacio, con maestría en transporte y urbanismo. Gracias a nuestros televidentes que participan activamente en nuestro espacio. Y a todos los demás televidentes del Canal 1, les recordamos que tenemos una cita todos los sábados a las 7 en punto de la mañana para hablar de los temas que ustedes nos proponen. Prográmense con nosotros. Mientras pueden escribirnos o enviarnos sus videos
desde la página web canal1.com.co al correo defensor@canal1.com.co. Recuerden, inquietudes, dudas, propuestas, recomendaciones mueven nuestra televisión, porque nosotros somos uno libre como tú. Soy Mario Morales, defensor del televidente del Canal 1. Nos vemos el próximo sábado, Dios mediante. Feliz fin de semana.